Está con nosotras el señor Lucas Villavicencio, actualmente licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Primera vez como licenciado en salud. Vamos a lo importante, ¡Vamos! viejo. Porque esta semana, hace unos días, se conoció que el gobierno nacional va a avanzar con la privatización. En realidad ya llamó a licitación para la privatización de Intercargo, que es la empresa que maneja o administra o ejecuta los servicios en rampa en los aeropuertos. En este caso, por ejemplo, son quienes llevan y traen las valijas de los aviones hacia las rampas de despacho, los que manejan las escaleras por las cuales ustedes suben a un avión y se toman un vuelo. Por eso están siendo viralizados muchos videos de trabajadores maltratando supuestamente maltratando las valijas, ¿no? No es casualidad. No eso, casualidad, no es casualidad. Y que siempre pasa este tipo de... Es el modus operandi. En algún momento lo dijo Hernán Lombardi cuando era ministro de Cultura, si no me equivoco, del macrismo, que mencionó que ellos para instalar el ajuste sobre alguna dependencia que querían recortar o querían cerrar, por un lado avanzaban desde el lugar administrativo y por otro hacían lo que tenía que ver con la filtración a la prensa, la creación de ese contenido que haga que la gente en un momento diga, ¿así funciona esto? Bueno, entonces vamos a privatizarla y cerrarla. Claro. O sea que lo de Joaquín Levington fue poder blando del Estado Nacional. No sé qué pasó con Joaquín Levington. Lo de AISA. AISA. Joaquín Levington diciendo, ¿Joaquín Levington es servicio? No. No, por ahí Joaquín Levington Joaquín es uno más de esas personas que ven... Es un adolescente que no paga a ISA y tiene una deuda como uno tiene una deuda de gas, qué sé yo. Claro. No, yo no tengo ninguna deuda. Con la tarjeta de crédito nada más. Cuestión, ¿Intercargo maneja las escaleras también? Intercargo maneja las escaleras y es una de las empresas que además esta semana también se sumó lo que tiene que ver con el Belgrano Cargas, claro, que es otra de las empresas que está sujeta a privatización. Tengo una pregunta. Sí. ¿O te tengo que dejar seguir? ¿Funciona solo No sé, depende, a ver. Mi pregunta es, ¿ya estuvo privatizada? ¿Intercargo? Sí. Sí, en los 90. ¿Y qué onda? ¿Cómo le fue? Y bueno... teníamos lo que era aerolíneas, cuando se privatiza todo lo que tenía que ver con Aerolíneas Argentinas, allí entran también lo que tiene que ver con los servicios de servicio de rampa, servicio de asistencia. Fue lo que fue las empresas que fueron estatales y fueron privatizadas durante los 90 fueron o tuvieron esa imagen. Digo, una empresa que por ahí venía siendo deficitaria, que además, y esto hay que ponerlo como en relación, digo, si, por ejemplo, hoy cuando armábamos el picadito de noticias hay una cuestión que está sucediendo con la situación del turismo en la República Argentina en estas vacaciones de invierno, que está en un 20% más bajo de las reservas que en el año anterior. Y, por ejemplo, la Asociación de Hoteleros del Calafate emitió una nota de reclamo hacia Aerolíneas Argentinas porque ellos abducen o adjudican que una parte de esas bajas en la reserva tiene que ver con que los vuelos son muy caros hacia el Calafate y con que además hay muy poca frecuencia de vuelos hacia el Calafate. ¿Y qué culpa tiene Aerolíneas Argentinas? La culpa... Ay, qué bronca que me da. Bueno, no, pero en un punto tienen razón, porque bien, la política pero... de ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional hace que se reduzcan las frecuencias de vuelo y que además los pasajes no sean competitivos. Entonces, es lo mismo que sucede o que sucedía en su momento cuando pasó con los 90. Un grupo reducido tiene acceso a ese tipo de servicios y eso hace que baje la competitividad, que baje la inversión, que baje la guita que generan esas empresas y por ende no puedan ser de alguna manera competitivas. Claro, pero también hay una realidad y es que el Calafate, sin romper, Lucas. Perdón. Es que el Calafate es... el Calafate es caro. Es carísimo. Es carísimo. Pero... antes, cuando Aerolíneas Argentinas era una empresa que representaba una consideración en una política pública, había más frecuencias de vuelo. De alguna manera, bueno, cuando discutimos, por ejemplo, el subsidio a la energía y en este caso a las naftas, estamos discutiendo este tipo de cosas, también la accesibilidad que uno tiene o no. Digo, cosas que ya se han explicado y se han debatido. Por eso, en su momento también en los 90, cuando vos me preguntabas por esta empresa, por la de los servicios de rampa, ha tenido sus consecuencias producto de la desinversión.
Porque Claro. es una política de Estado no apuntar a una inversión y un fortalecimiento de esas empresas. Sí, siempre tienen el mismo formato. Siempre tienen el mismo formato. Hoy yo quiero hablar justamente de lo que es el circuito de privatizaciones del gobierno de Javier Milei. Porque Adelante. estamos teniendo como excusa lo de Intercargo y lo de el Belgrano Cargas. Son empresas que han estado en la llamada Ley Ómnibus, que fue sancionada, y que justamente estas dos empresas se han añadido mediante un decreto de necesidad de urgencia para la privatización. Es decir, no estaban incluidas en el paquete de leyes que aprobó el Congreso, luego por DNU, por facultad extraordinaria, Milei las agrega y agrega esta privatización. Y hay una... perdón, me río porque... En el anexo 1. Están en el anexo... En el anexo 1 que... Pero estas dos empresas no están en el anexo 1, que son ¿no? el Belgrano Cargas y que son Intercargo. Claro, sea- sabía... perdón. No. Se sabía que había una lista de empresas públicas, una lista pública de empresas a privatizar y había otra lista no visible. Exacto. La ¿Qué no es esta? visible, no. Ok. En esa discusión que se da en la ley Ómnibus, vieron que, no sé si recuerdan lo que fue la jornada maratónica, donde fue el debate, en las últimas horas de la sesión hay como una rosca con los gobernadores y se bajan muchas de las empresas públicas que estaban dispuestas para Claro, privatizarse. recuerdo. Y ahí es donde se limpia de alguna manera algunas empresas que estaban como en esta lista secundaria. Entre ellas estaba Aerolíneas. Estaba Aerolíneas, estaba Intercargo, estaba el Belgrano Cargas, y de esa ley ómnibus queda Enarsa, queda Agua y Saneamiento Argentino, queda la Sociedad Operadora Ferroviaria SOFSE, queda la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Tercero. Luego, por decreto, se avanza con la privatización de Intercargo, del Belgrano Cargas y de Corredores Viales Sociedad Anónima, que estas tres sucedieron justamente este año. Medio que pasa como una pantalla, digo, se instala el tema, se empieza a debatir en lo que tiene que ver la opinión pública, todavía no hay un avance sobre esa privatización. Hoy lo escuchaba a Caputo decir que su prioridad es que en los próximos 8 meses estas dos empresas, Belgrano Cargas y Intercargo, estén vendidas, tan solo en 8 meses. Hay ahí una situación testigo que tiene que ver con IMSA, que la vinimos cubriendo Sí. nosotros desde que empezó todo el proceso de ajuste y de financiamiento hasta su privatización, y que tuvo un anuncio de privatización a finales del 2023, ni bien asume Javier Milei. Una de las primeras medidas entre diciembre y enero es anunciar la privatización de IMSA, y tuvo su adjudicación recién un año después, en enero de 2025, donde el gobierno anuncia, junto con la provincia de Mendoza, que habían sido traspasadas las acciones que pertenecían al Estado provincial y nacional a la empresa Arc Energy, que es una empresa de capitales norteamericanos. Claro, que ahí la cuestión de que se extendió tanto el tiempo fue más por una cuestión de los que tenían que bajar la guita para pagar la deuda que tenía la empresa y que la participación provincial y nacional. O sea, tenía Sí, como que ver más con que todos los nada desacuerdos. era y- lo que tenía que ver con las acciones que pertenecían tanto a la provincia de Mendoza como al Estado Nacional, ver qué se definía en qué momento. De hecho, la legislatura provincial de Mendoza fue la que estuvo Claro. mucho más tiempo pregonando para que esa empresa pertenezca a y las arcas. lo de del los Estado. acreedores era, ¿no? Lo de Y lo de presentar el concurso de acreedores, justamente se la dieron a Arc Energy. Hay una situación particular, y esto acá es donde empieza el jugo de la columna, porque yo les mencioné estas 8 empresas que están puestas en el listado, tienen un modo, no sé si alguna vez se preguntaron, porque hablamos de la importancia de la venta de las empresas públicas, de los activos que hay, pero no nos preguntamos cómo se da eso, cómo Claro. se hace. O si es en todos ¿Cómo? los casos igual, digamos. Claro, como que- si hay que un modus entra- operandi o no. a un modelo de venta, como un contrato de venta, Exacto. un modelo. Entra Reglamento. Sturzenegger, Reglamento para Marketplace. vender empresas Claro, públicas. Pero debe ser, a ver, como... Precio con Tenés ese. tres tipos de reglamento. Claro, precios. La lista de precios de las empresas. Acá. Intercargo, te ofrezco. Te ¿Qué hacer puedo con los ofrecer empleados? esto, un pack.
Claro. Pack de venta. Pack de venta de empresas Viene del con Estado. empleados, viene sin empleados. Exacto. Viene Hacemos con el un 10%. precio. ¿Es para el deficitaria, no es Estado. deficitaria? Claro, tiene deuda, no tiene deuda. El sindicato es rompebolas o el sindicato es completamente amarillo, como esas cosas. Y hay sobre esa situación mucha desinformación, porque después es lo que termina pasando, por ejemplo, cuando en el proceso de restatización de empresas que Sí. fueron privatizadas durante el menemismo y que el kirchnerismo las recupera, se permiten dar un montón de discusiones, por ejemplo, con lo que está pasando ahora con YPF y Repsol. Claro. Digo, cuando se privatiza Repsol, no había un acceso a la información, esto por ley, digo, todas las determinaciones que conlleve el Estado Nacional, que son de información pública, que van a acreedores públicos, por ley deben estar informadas en algún sitio, en este caso el mapa del sitio gubernamental, para que se informen las operaciones que se están realizando. Claro, que generalmente eso sale en el boletín oficial. Sale en el siempre. boletín oficial, sale en la página del ministerio al cual corresponda la secretaría, donde se esté haciendo el llamado a licitación. Si no, siempre se puede hacer un pedido de información pública. También, que ya lo ha Claro. enseñado el señor Ariel Lijalad con este gobierno. Que, Claro. se Ariel ha Jalad podido- es el tipo que más conozco que hace pedidos de información pública. Es increíble. Pero Hay que bueno, hacer una clase. ¿Podemos invitar abogados? invitamos abogados y, Lo podemos y damos invitar. clase de educación. De hecho, en periodismo aprendemos a hacer La Pedido de carta. acceso a la el pedido de información acceso pública. a la información pública. Hay un circuito administrativo establecido para la privatización de las empresas. Y lo más insólito de toda esta situación es que el gobierno nacional y la gente que maneja el gobierno nacional y que no cree en la inversión del Estado y que trata de ajustar el Estado para ya sea hacer sus negocios o vender las joyas de la abuela o lo que estén tramando en esta política pública, lo que hizo para privatizar las empresas públicas Se ríe. es abrir una dependencia ministerial. Mirá qué pesado. O sea, quien se va a encargar Claro. de privatizar lo público va a ser una Secretaría del Estado Público. En este caso, la Agencia ¡Ay, de Dios! Transformación de Empresas Públicas. ¿Y está el Kirchner también ahí? O sea, es el... Está en el de Depende- regulación, en no, el ministerio. está bajo la órbita de Francos, que es jefatura que de es gabinete. jefatura de gabinete. Y que de alguna manera cuando esta empresa se crea iba a tener una incidencia mucho mayor Santiago Caputo sobre las directrices que se vayan o se fueran a tomar en ese momento. ¿Y por qué iba? Porque Santiago Caputo hoy está prácticamente eyectado del directorio de Javier Milei, Karina Milei, que toman las decisiones o el rumbo del gobierno. Por eso... Yo he leído, o sea, en esos portales de Digo. noticias, yo los leo mucho, pero letra P y demás. Sí. Se dice que estuvo participando de reuniones, de discusiones con Karina y Milei mismo, luego de haber sido eyectado de las listas. Pero bueno, nada. No. Cosas a chequear. Hoy Claro. por hoy, si hay algo que sucede y que lo podemos comprobar en la última semana, es que quien ha tomado el rumbo público del gobierno es Guillermo Francos. Guillermo Francos es el que se reúne con la sociedad rural, es el que va y entabla el diálogo con los gremios, es el que de alguna manera se presenta ante el Círculo Rojo, ante las cámaras industriales. Hoy por hoy me parece que si es una definición por parte del gobierno nacional, Guillermo Franco sea quien tenga ese rumbo para manejar de alguna manera las políticas que quieran impulsar los Milei, en realidad los Claro. hermanos. Y bueno, justamente le viene bien que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas esté en la directiva o en el organigrama de la jefatura de gabinetes. Que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas es como el Ministerio de Regulación. Creo puestos estatales para tratar de reducir el Estado. Es en sí mismo como una contradicción. Sí, es uno, no sé si Claro. dice un oxímoron. Es un oxímoron, Me encanta que esa es palabra. de Morón, del oeste. Claro, corazón del oeste. La Agencia de Oxidado, Transformación Morón de Empresas Públicas tiene un secretario y un subsecretario. Sí. Sí.
Es decir, hay un secretario que toma las determinaciones y un subsecretario, ambos con rango jerárquico ministerial. O sea, cobran como si fuesen un ministro. Y debajo de esa agencia de transformación de empresas públicas hay 5 cargos de dirección. Es decir, hay 5 direcciones. Cada director de esas empresas públicas hoy está ganando 3,5 millones de pesos por mes. Y debajo de esas direcciones hay una planta de integrantes que son los que se van a encargar de alguna manera de monitorear el proceso de adjudicación o de la privatización de estas empresas. Yo les mencionaba IMSA como caso testigo. En enero del 2025 se conoce que el gobierno termina el proceso de privatización. Dicen, o esto informan en la página oficial de la Argentina, 27 millones de dólares son los que pagan por las acciones de IMSA, pero no hay una muestra, no está subido ni los convenios que se han firmado, en realidad no son convenios, los contratos que se han firmado por la adjudicación de las acciones a la empresa privada, en este caso de capitales norteamericanos, y no hay tampoco una continuación de ese plan de privatización. ¿Por qué? Porque esta agencia de transformación de empresas públicas en teoría se encargaría de fiscalizar, hacer los estudios correspondientes previos para ver en qué estado financiero se encuentra la empresa que va a comprar esta empresa pública y luego hacer todo el seguimiento de adjudicación de papeles. Por último, y con esto cierro, ¿quién es el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas? Diego Martín Chajer. Diego Martín Chajer. ¿Quién es Diego Martín Chajer? ¿Quién es? Es un abogado que viene de trabajar en 2 de los principales multimedios de la República Argentina, que es Supercanal, como gerente de lo que tiene que ver con las cableoperadoras. Es decir, cuando vos contratás, y esto sucede mucho en el interior del país, contratás un servicio de televisión, Supercanal es una de las prestatarias. Tipo Canal 9, que siempre tiene Exacto. X. Viene de trabajar como gerente en Supercanal y luego como gerente en el Grupo América, que es el grupo de Vila Manzano, del Canal América, y saltó a la fama de alguna manera con el gobierno de Javier Milei porque fue el interventor de Telam. Ah, miralo. Quien fue qué el lindo que personaje. quería de alguna manera presentar a las empresas de comunicación pública, Telam y Radio Nacional y TV Pública, TV Digital Abierta, como empresas competitivas. De esa manera ajustaron un montón de gente, echaron un montón de gente y luego de esa intervención que tuvo en Telam lo premiaron como titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Recién en noviembre, vamos a tener una hoja de ruta de cómo va a ser el plan de privatización de estas empresas. Por lo pronto se llamó a concurso público para justamente dar o presentar a los acreedores las ofertas y veremos después qué sucede o cómo se va dando esta adjudicación de las diferentes empresas. Ahora igual empieza, AISA también, de las 3. Igual que AISA. Ahora empieza la puja por ver quién es el que mete el mordisco. En realidad, quién es el que tiene más interés en quedarse con esas empresas. Veremos. Todo está por verse. Todo está por verse. Divino, Negri. Cuidado con Elstein. Solo decir eso. Haces tus apuestas por ahí. Anda a googlear, dueño de la Argentina. A mí me encanta que Google haga eso con el SEO. Pero bueno. Muchas gracias, Lucas Villavicencio. Por favor.